estás, Hernán? Muy bien, Lita, un gusto visitarte nuevamente acá. Para mí un placer tenerte nuevamente. Bueno, decirte que tenías una cara de felicidad el domingo en la televisión. Es que efectivamente estaba muy contento. Es decir, fue una campaña típica de muy poco tiempo. Este, la verdad que, bueno, yo lo acompañé mucho a Juan Manuel en el 2007 cuando hicimos la campaña gobernador. Pero yo como candidato hace mucho tiempo que no lo estaba. Han pasado los años. Muchos compañeros ya no están y hay mucha gente joven, gracias a Dios, una juventud muy fuerte participando, y me hubiera gustado recorrer toda la provincia y conversar con cada uno de ellos, y la verdad que no lo pudimos hacer. Necesitabas 2 meses para eso. Exactamente, creo que ahora por lo menos vamos a intentar hasta octubre, pero ese poco tiempo nos permitió entrar en contacto, digamos, por lo menos en las grandes ciudades, y tratar de explicar lo que es el Parla Sur, que es la gran incógnita. Exacto. Porque no se conocía, hay muy poca información, y además hay información falsa, ¿no es cierto?, o malintencionada, que ha confundido más la cosa. Por lo tanto, sobre todo había que desempeñar una función didáctica. Pero ha sido muy poco tiempo y creo que falta todavía mucha información. No, por supuesto. Pero así, a grandes rasgos, ¿qué significa ser miembro del Parla Sur? Lo vamos a desarrollar en otro programa profundamente, pero como para que la gente diga, bueno, ¿qué es lo que voté? Claro. El Parla ¿O por qué no voté? Claro. El Parla Sur, hay el Mercosur, que es el Mercado Común del Sur. Sí. El Mercado Común del Sur está manejado por los poderes ejecutivos de los países que forman parte del bloque. En este momento, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Esa conducción fundamentalmente se la baja, digamos, por los ministerios de Economía de las naciones y por las cancillerías, y se resuelve en las cumbres presidenciales. Pero es una conducción muy intergubernamental. Claro. Y lo que pretenden los estados subnacionales, o sea, en el caso de Argentina las provincias, en el caso de Brasil los estados, en el caso de Bolivia los departamentos, es decir, los estados subnacionales pretenden formar parte también del proceso de integración regional. Y como no forman parte de esa organización donde está, digamos, la burocracia de los poderes ejecutivos de los países, se ha trabajado para tener un parlamento que sea conducido por los parlamentarios elegidos directamente por el voto del pueblo. Pero ese parlamento no está terminado todavía en su confección, está a medio camino, esa es la verdad, por eso se lo ataca. Bueno, una de las principales funciones de los parlamentarios que se van a elegir ahora es dotarlo de un plexo jurídico administrativo para que ese parlamento, con todas las letras, pueda emitir disposiciones de carácter general y obligatorio, como son las leyes, y pueda ejercer el control al poder administrador, digamos, del mercado común. Eso es el Parla Sur, va a ser el Parlamento del Mercado Común del Sur. Esto no es tan fácil, ¿no es cierto?, porque hay una resistencia de los poderes centrales para que todos intervengan. Pasó con el Parlamento Europeo, cuando se estaba conformando. El Parlamento Europeo hoy funciona muy bien, pero hace 30 años que están trabajando. Claro. Entonces, yo lo que me duele es que la gente del interior, sobre todo algunos periodistas mal informados, ¿cierto?, se tiran contra este proceso que es fundamental para el interior profundo de los países, porque hoy está representado únicamente el puerto, en el caso de Argentina, y no tenemos representación en el interior, es decir, nosotros no participamos en la integración regional. ¿Qué significa, Hernán, la integración de los países? Y cuando hablo de integración, esto vos estás bastante compenetrado, es toda una integración en el tema no solo comercial, sino también de disposiciones comunes para regir todos los partidos que conformen el Parla Sur. Exactamente, es decir, la integración es en todos los órdenes, ¿no es cierto? Es cultural, es política, es social, es jurídica. Hablamos de sociopolítico comercial. Claro, hay la parte económica, sí, nosotros tenemos la economía con sus sectores, ¿no es cierto? La agricultura, la ganadería, la industria, las comunicaciones, el transporte, pero también tenemos, por ejemplo, la integración en el tema educativo.
es una buena oportunidad para discutir la educación. Totalmente. Todos los países, en este momento, los países más avanzados tratan de cubrir la mayor cantidad, bajar lo menos años posible, es decir, incluir a los infantiles, a los más chicos, en el proceso de educación. La educación básica tiene que tener buen nivel. La educación secundaria tiene que ser obligatoria. Hay que compaginar y compatibilizar las currículas y las carreras en función de la demanda de nuestra región. Todo eso es un tema que se tiene que discutir en el Parlasur y no es económico, ¿no es cierto? Bueno, pongo un ejemplo, como puede haber un montón, ¿no es cierto? Entonces, es realmente importantísimo el Parlasur. Todavía no se lo ha dimensionado en su real magnitud, porque al contrario se lo ha atacado, y lo ha atacado porque hay intereses creados que no quieren la participación y la democratización del proceso de integración regional. Lo triste es que no es nosotros, que somos los que más nos podemos beneficiar en este proceso de Parlasur, ataquemos este proceso de integración, ¿cierto? Porque ahora el Mercosur, que ya está funcionando, ¿a quién ha beneficiado fundamentalmente? A las zonas más desarrolladas. Así es. Nosotros no participamos. Yo llevo 8 años trabajando en el Mercosur. Y realmente nosotros tenemos una participación de consejo, de discusiones, pero no tenemos ninguna participación resolutiva. No tenemos fuerza, no tenemos peso. El peso está en la parte central de nuestro país. Y le pasa lo mismo a los brasileños. Brasil también empuja por el Parlasur por estas razones, ¿no es cierto? Es decir, los estados de Brasil. Brasil está fundamentalmente participando São Paulo y Brasilia, que son un poco los que manejan el tema. Y los otros estados también quieren participar en la toma de decisiones. Entonces, el Parlasur lo que va a hacer es dar legitimidad a la toma de decisiones, al democratizar el proceso de integración regional. Totalmente, y eso ayuda inclusive a los gobiernos de cada nación para determinar acciones que sean coincidentes en un futuro o concordantes para el futuro. Claro. Relaciones entre sí, porque una cosa es que venga un presidente, ponele Evo Morales, y converse con Cristina Fernández, se acuerden algunas cosas, pero si eso tiene la fuerza y el peso de un parlamento, es muchísimo mejor. Claro. ¿Es más viable? Claro, digamos, es redondear el mercado común. Exacto. Es decir, vas a tener el Poder Ejecutivo, que es lo que ya está funcionando con estos ministros de Economía, cancilleres y presidentes, y va a tener un poder legislativo. Además, la calidad de las normas que salgan de un parlamento son mucho más puras. ¿Por qué? Porque hay un debate. Hay sin quitar lo que obviamente un acuerdo que pueda hacerse entre presidentes, ¿no? Claro, no, pero lo que digo yo es que a veces se encierran 4 burócratas en un pieza de 4x4 y sacan una norma. Esa norma nunca va a tener la misma calidad que la que salga de un parlamento a través de un debate, ¿no es cierto? Totalmente. Ese es uno de los temas. Otro de los temas del parlamento es que en este momento las resoluciones del mercado común tienen que ser por consenso, o sea, tiene que haber unanimidad. Hay una coma que no le gusta a un país y se traba, no sale, ¿no es cierto?, lo que se quiere sacar, lo que se quiere. En cambio, en el Parlamento es por mayorías. O sea, no se puede trabar porque a uno se le ocurra trabar la cosa, es decir, es distinto. Por supuesto, hay distintas mayorías de acuerdo a las características de la norma que se esté sancionando, pero fundamentalmente es mucho más ágil y no traba las cosas por una posición dura que puede tener en algún momento un país que trabe todo un proceso, ¿no? Totalmente. A mí me cabe una pregunta en todo esto que tiene que ver con lo económico, fundamentalmente de decisiones que tome el Parlasur. Podría ser que todos estos parlamentarios que de los países que vos mencionaste, Brasil, Bolivia, etcétera, etcétera, Argentina obviamente, puedan llegar a un punto de acuerdo en que los productos que elaboran, los productos de su suelo, puedan tener un precio fijo para o un precio de mercado para esos países que lo componen. Sí. Una de las cosas se me ocurre, sí, ¿no? Supongamos granos. Sí. Bueno, está bien, lo fija el mercado mundial al precio por decir de la soja,
pero, pero con algunas economías regionales. El tema del mercado común, ¿qué es hacer una sola barrera donde están todos los países adentro. ¿No es cierto? Tiene una sola barrera arancelaria, tanto para los productos que entran... Refería, no me salía arancel, yo soy media brutita con los números. Todos los productos que entran como los que salen tienen el mismo arancel. Ese es el objetivo, ahí se quiere llegar. Y eso es lo que han hecho los europeos. Claro. Pero para llegar a eso... Y una sola moneda, unificó la moneda. Claro, y una sola moneda. Claro. Pero para llegar a eso tiene que pasar tiempo. Mientras tanto, se van haciendo acuerdos transitorios. Integrar 2 países es difícil. Sí. 6 países es muy complejo, ¿cierto? No es fácil. Es un proceso de mediano y largo tiempo. Pero el objetivo final de un mercado común es ese. Además, tener la fuerza del conjunto para pararse en el mundo a negociar, ¿cierto? O sea, no es lo mismo que Argentina negocie por su lado un producto que lo negocien el 75% de América del Sur, que es ahora. Exactamente, claro. Inclusive en situaciones de crisis de cada uno de esos países, el apoyo, ¿no?, que se puede obtener desde este Parlamento. Claro. Por ejemplo, lo de Vilma ahora en Brasil, con todo lo de Petrobras, que se está viniendo abajo su imagen. Las inundaciones que están ocurriendo, que nunca se nos hubiera ocurrido, no hubiéramos pensado, en Antofagasta, en Chile. Entonces son hasta situaciones de crisis, una climática, la otra de política económica, pero que se pueden sustentar bajo un parlamento. Exactamente, nosotros cuando nacimos... Como la ONU, digamos. Claro, pero a nivel de Sudamérica. Claro. Nosotros cuando nacemos como país, también teníamos las provincias, digamos, las gobernaciones, teníamos aduana en Salta, en Tucumán, en Córdoba, para llegar a Buenos Aires, ¿no es cierto? Nadie se le ocurriría hoy pensar que tiene que haber una aduana para ir a Córdoba y otra cosa. Se eliminaron. Bueno, en algún momento se tienen que eliminar todas esas aduanas, que es lo que hizo Europa, eliminar las fronteras. Somos un espacio supranacional mayor. Ninguno vamos a perder la personalidad o la identidad de argentino, de uruguayo, paraguayo, pero vamos a ser fundamentalmente mercosureños, ciudadanos mercosureños. Y eso es un tema cultural que se está trabajando ya. Cuando hay un pasaporte, hoy tenemos un pasaporte del Mercosur. O sea, nuestro pasaporte es del Mercosur. El año que viene vamos a tener la chapa patente de nuestros vehículos del Mercosur. Es todo para que se vaya tomando conciencia de que somos ciudadanos en un espacio que es mayor a los límites de nuestro propio país. Totalmente. Hernán, muchísimas gracias por haber estado acá, pero para explicar más ampliamente, yo creo que vale la pena, sobre todo porque hay mucho desconocimiento y mucha mala información. Totalmente. Muchísimas gracias. No, gracias, Boli.